El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockhart, un destacado hombre público, comprometido hoy con la democracia dominicana que quiere cambio político, alternabilidad política. Doctor Ángel Lockhart, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted, para que lo pueda analizar, el impacto de Luis Abinader, que en todas las encuestas que hasta ahora han salido en la República Dominicana, sale como el favorito de mayoría de dominicanas y dominicanos que lo quieren que se convierta en el próximo presidente constitucional de la República. ¿Qué diría usted? Gracias, Guillermo. Antes de atender tu pregunta, que creo que se contesta a sí misma, permíteme agradecerte la oportunidad de estar de nuevo este domingo en esta institución de la República, que es una institución de los dominicanos que están en el territorio y de los que están fuera. Yo estuve en diciembre fuera del país y aproveché en esas naciones, en España, en Francia y en Austria, para hablar con dominicanos. Y todos me pedían que saludara a don Guillermo, porque siguen este programa en la red cada domingo. Siguen sus orientaciones, se informan de la realidad de la vida dominicana a través de los comentarios tuyos y de los invitados que traes cada semana, y me pidieron en esos lugares que te diera sus saludos, los saludos que ellos no te pueden dar de manera personal. Pienso, Guillermo, que tu pregunta se contestó. Hay un deseo de cambio. Bueno, Gardel decía que hasta la belleza cansa. Imagínate si no es tal belleza, cansa mucho más rápidamente. Y ya este es un gobierno que cumple 16 años más 4 en un solo intervalo. Y eso cansa hasta si fuera bueno. Ahora, la gente tiene una necesidad de cambio y ha buscado quién encarna el cambio. Y el cambio lo encarna Luis Abinader. Ese, pienso yo, esa es la primera característica que se ve en Abinader en las encuestas. Yo estaba en estos días con el señor que me corta el pelo y me dijo, aquí hoy han venido 12 personas, 10 personas, lo único que me hablan es de cambio y de quejas de impuestos internos. He ido donde el médico que me atiende hace una semana a revisión y me ha dicho, ay Ángel, aquí la gente lo que está hablando es de cambio. Entonces, ese sentimiento que tiene toda la gente, ¿quién lo encarna en este momento? Lo encarna Luis Abinader. La gente ha puesto su ilusión del cambio en Luis Abinader y eso no requiere explicación. Es un sentimiento social que se expresa en las mediciones que tú has citado. No importa cuál encuesta tú cites. Si citas una firma acreditada en el Cibao como el Centro Económico, te da que Luis Abinader va en primer lugar. Si cita a la decana de las encuestas del país, que es la Galo, te da que va Luis Abinader. Esta semana apareció la encuesta de Penn, te da que es Luis Abinader. Y las otras también. Si te vas a la firma mexicana que mide las encuestas en todo el continente, Mifotowski, vas a ver que de nuevo está en primer lugar Luis Abinader. Y yo pienso que es porque encarna el cambio. Ahora bien, Luis Abinader enfrenta, porque toda moneda, en toda contienda, toda moneda tiene dos caras. Hay una cara que representa el cambio, que es Abinader, y otra cara que no representa el cambio, que es la del señor Castillo. ¿Qué ocurre con el señor Castillo? Gonzalo Castillo, sí, el candidato del PLD. El candidato del PLD, ¿qué ocurre? Bueno, que además que el cambio es simpático, el cambio es agradable, el cambio es deseado, ocurre que del otro lado hay gente que piensa que hay un rechazo. Mucha gente en esta semana me ha hablado al regreso de que hay un rechazo al PLD. En restaurantes se han producido situaciones feas de gentes, de
compueblanos, contertulianos, parroquianos, que rechazan la presencia de altos dirigentes del PLD en lugares públicos. De hecho, ya la dirigencia del PLD empieza a tener miedo de ir a lugares públicos. Si tú, que hoy vienes vestido de liceísta y de aguilucho, y luego me aclaras de cuál de los dos partidos eres, de béisbol, si tú te sientas a ver el béisbol, están los palcos pagados por el gobierno, nadie va, están vacías las mesas, y es por temores a abucheos. Pero eso no pasa con Gonzalo Castillo. Yo no veo en las encuestas sentimientos de rechazo a Gonzalo Castillo. Lo que ocurre con él es algo peor, y es que no lo toman en serio. Se ha convertido en un motivo de memes, de burlas, de chistes, y no puede un hombre que aspira a ser presidente de la República ser tenido por la población como un objeto de chistes, por sus eventuales condiciones cognitivas o por lo que sea. Lo cierto es que no es tenido en serio, la gente no lo toma en serio como candidato. Y ha pasado, esta semana yo vi, al cerrar la edición del pasado viernes, yo vi la estrategia que aparenta ser su única ilusión de repuntar, y es la estrategia de la confusión. Yo vi ahí que él ponía su ilusión en las competencias municipales del mes de febrero, y decía que en el mes de febrero se iba a ver lo que sería reflejo de lo que ocurrirá en el mes de mayo. Nada más ajeno a la realidad. O se está agarrando de un clavo caliente, o en la lectura de las encuestas es lo que la gente dice que es en otras cosas. Mira, las elecciones del mes de febrero no guardan ninguna vinculación con las elecciones del mes de mayo, por lo siguiente. Porque las candidaturas locales, muchas de ellas poco conocidas por la gente, algunas muy nuevas, con un mes, la candidatura a Distrito Nacional de la alcaldía del PRM tiene un mes. Los afiches empiezan a salir recién ahora. Entonces ahí va a haber un enfrentamiento de maquinarias. Y aun cuando el PRM ya tiene una matrícula superior en las encuestas, hay más gente en las encuestas que dice que es del PRM, que la cantidad de gentes que dicen que son del PLD, sobre todo en la última que sale, que es PEN, el PRM está encima. Hay que considerar que en la confrontación local, en los pueblos, no participan los candidatos presidenciales, va la maquinaria del partido y en este caso también la maquinaria del gobierno. Y el gobierno eventualmente puede tener un aliado, que es el abstencionismo, porque como son candidaturas que no concitan el mismo interés y que los candidatos no son tan conocidos como los candidatos a la presidencia, mucha gente podría optar por no votar e irse a la playa. Pero no va a ocurrir en febrero lo mismo que en el mes de mayo, por una razón simple. Porque en las encuestas en que el PLD aparece con 31, como esta de esta semana, y el PRM con 33, Luis aparece con 48. En consecuencia, es que Luis tiene un nivel de votación muy superior al del PRM para la candidatura de mayo, mientras que con Gonzalo ocurre lo contrario. Mientras que el PLD aparece con 31, 32, él aparece con 22 y 23. Es decir, que todos los PLDistas no van a votar por él. Y en el caso de Luis, todos los PRMistas votan por él y otros que no son del PRM también. En consecuencia, no se extrapola un resultado de febrero a un resultado de mayo. Eso es una estrategia política para confundir, que no creo que vaya a tener mucho éxito. Doctor Ángel Lockhart, hoy el candidato del gobierno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, toma como lo positivo lo que ha ocurrido con el 4% de educación. ¿Usted cómo lo ve? Mira, el 4% de la educación se produjo en el gobierno del presidente Fernández. Antes de ahí había que considerar las condiciones económicas muy estrechas en que se desenvolvió la educación primaria. La sociedad se lanzó, el gobierno estaba en contra, pero la sociedad se lanzó a reclamar el 4% para la educación y no hubo más remedio que aprobar una ley que estableciera el 4% para la educación. El primer gobierno que dispone del 4% para la educación es el gobierno del presidente Danilo Medina. Ese dinero
ha permitido construir 24.000 aulas, 529 centros, tanda extendida, etc. Nadie niega eso. Y nadie va a cambiar eso porque está en una ley. Ahora, lo que la gente se pregunta, Guillermo, es ¿cómo con tanto dinero, por Dios? ¿Cómo con tanto dinero cuando viene la prueba PISA nosotros sacamos la nota más mala del histórico? ¿Cómo con tanto dinero nosotros seguimos siendo uno de los países con peor educación de América y del mundo? En consecuencia, ¿qué es lo que sí puede garantizar el cambio? El cambio puede garantizar mejores maestros, mejores resultados escolares para nuestros hijos y la ampliación de los programas que ya se han ejecutado. Pero no hacemos absolutamente nada con aulas si en el aula no hay un buen profesor, un profesor bien pagado y un alumno en condiciones de aprender las lecciones que la vida moderna requiere para formar a ese ciudadano. Yo creo que uno de los compromisos más serios de Luis Abinader es el mejorar la calidad de la educación para tener resultados en la educación más eficientes, pero no solo en la educación primaria, también en la educación secundaria y en la educación terciaria, porque nosotros estamos enviando analfabetos a las universidades y las universidades están produciendo analfabetos, abogados que no saben hablar, abogados que no saben escribir, y estoy diciendo abogados para hablarte de mi carrera, pero eso ocurre con los médicos, con los ingenieros. Estamos lanzando proletarios titulados a conducir Uber y taxis, porque son gentes que salen con una formación mala, se les frustra a ellos la ilusión de ser útiles a la sociedad, de haber dedicado esfuerzo, años a los estudios, y por una mala educación en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación Superior, cuando se gradúan no pueden ser empleados, porque no están capacitados para las técnicas de cada profesión. ¿Y no ha sido suficiente 20 años? 20 años de un PLDismo gobernante de ayer y de hoy para tener esa definición del comportamiento de la educación dominicana y que ante el mundo somos ames reír por la pésima calidad. Sí, más que suficiente 16 años corridos, porque en 16 años corridos, desde que un niño ingresa a la primaria, termina de graduarse. Es decir, los graduados de hoy son graduados del PLD. Cuando yo te digo que el profesional es malo porque no está preparado, no te estoy hablando del gobierno reformista ni del Partido Revolucionario Dominicano en el periodo 2000-2004, te estoy hablando de los que ingresaron o ya estaban en el sistema cuando el PLD empezó, porque el sistema ¿cuánto dura? 12 años, más 4 años para graduarlos, son 16 años. Los graduados malos todos son del PLD, no hay ningún graduado malo de otro partido. Pero yo te animo a ser justos en el sentido de concretar el periodo de mayor dinero. Es que el periodo de mayor dinero es el 4% y el 4% solo tiene 7 años aplicándose. En consecuencia, tenemos 7, casi 8 años con dinero a votar que ha sido votado. Dinero a votar que ha sido votado, porque se convirtió el 4% no en un instrumento financiero para mejorar la calidad de los estudiantes, sino en un instrumento de negocio para operaciones inmobiliarias. Yo asisto con regularidad al Tribunal Superior Administrativo y yo vi ahí 7, 6, 5 años, el tribunal en un día lleno el rol de audiencias, ¿tú sabes de qué? De ingenieros que le quitaron las contratas que se ganaron o de gente que discutía los precios de los solares que fueron comprados para las escuelas. Eso fue un escándalo terrible. Bueno, el mismo gobierno tuvo que tomar control y quitarle eso de manera autónoma a educación, porque lo que había ahí era un desastre y un gran desorden. Entonces, ahora, 8 años después del 4%, viene PISA y nos dice que nuestra educación es peor que antes. Bueno, y para usted, ¿qué significado puede tener lo que es la corrupción pública y privada de 20 años? En tiempo en que tantos dominicanas y dominicanos quieren un candidato presidencial que no sea corrupto ni ladrón. ¿Qué dice usted? Que ese es un compromiso del cambio, controlar la corrupción pública y la corrupción privada, porque aquí siempre hablamos de la corrupción pública y la corrupción privada que abona la corrupción pública estatal. No,
Pero eso se ha perdido, Guillermo, porque se perdieron los contrapesos democráticos de control. Al no haber un Congreso Nacional que ejerza el control sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo, al no haber una justicia que sancione, se perdieron los controles y sin controles siempre habrá corrupción. Para controlar la corrupción, el pueblo tiene que devolverle a los poderes públicos la independencia. Eso es lo que podemos tener en el mes de mayo en las elecciones. Un Congreso nuevo, ahora sin arrastre, un Congreso compuesto por fuerzas distintas que se controlen y se vigilen entre sí, y un presidente que se comprometa a cumplir con la institucionalidad política y que no la ponga por encima de los intereses partidarios. Yo creo que esa es una promesa que he leído que ha hecho el licenciado Abinader, que está en las mejores condiciones para cumplir. Entonces, tiene razón la mayoría de dominicanos que consideran favorito al candidato presidencial del PRM y aliados, a Luis Abinader, porque quieren un cambio político. ¿Qué podría usted decirnos? Definitivamente, ese es el sentimiento general y es lo que va a mover a la gente a votar. En las elecciones presidenciales, contrario a las municipales, hay una intención de voto muy alta. Fíjate que en la encuesta que se publica ahora de PEN, dice que el 88% dice que va a votar. Y esa es una de las intenciones de voto más altas del mundo. Las intenciones de voto en el mundo rondan el 70% y en algunos países democráticos consolidados incluso menos. La República Dominicana tiene tradicionalmente una intención de voto alta. La abstención en República Dominicana es baja en las elecciones presidenciales. Por eso es que además no se puede comparar la elección municipal de febrero con la elección presidencial de mayo, porque la intención de votación en mayo es muy alta y no lo es tanto en las elecciones de febrero. Doctor Ángel Lockhart, la Junta Central Electoral. Nuestra Junta Central Electoral de hoy tiene dos grandes desafíos. Las elecciones del 16 de mayo, del 16 de febrero, y que es la municipal. 21. Del 21, que es la municipal, y la del 17 de mayo, que es la presidencial y congresual. ¿Qué espera usted? Lo primero, Guillermo, que debemos conversar con los televidentes es que vayan haciendo el espacio en su mente de que las elecciones ya no son 16 de mayo y la elección municipal es 21 de febrero. La otra es 10 y 7, no 10 y 6. Mira, la Junta, como tú has dicho, tiene un gran desafío. Bueno, tiene los desafíos que tú indicaste, pero el primer desafío es recuperar la credibilidad. La Junta ha perdido la credibilidad a lo largo de su historia. Nunca ha sido un órgano transparente, nunca ha sido un órgano sometido a la ley, ha sido un órgano de triquiñuelas desde 1924. Ahora la Junta tiene una nueva ley, una ley que le hace claros los poderes que ya la Constitución del 2010 le había dado y que Roberto Rosario y compartes se habían eximido en cumplir. Los controles financieros, los controles de la campaña, los controles del gasto, ya estaban en la Constitución del 2010. Eso no se aplicó en perjuicio de la democracia por decisiones de la Junta. Ahora ya están, además de en la Constitución, están en la ley. Y tenemos una Junta Central Electoral nueva con alguna gente responsable en ella. Yo creo que lo primero que la Junta tiene que hacer es recuperar la credibilidad pública perdida a lo largo de los años. Luego, tiene ciertamente, como tú indicas, un gran desafío administrativo, porque la organización con tan poco tiempo de las elecciones municipales, que son muy complejas por la cantidad de candidatos, no solo de los candidatos ahora a alcaldías, no solo de los candidatos a distritos municipales, los directores, sino también la elección de los candidatos a regidores y a vocales en esos dos niveles de elección. Eso no es fácil, eso es complejo. Ya eso no se puede contar con los palitos con que se contaban en las actas antes. Ahora habrá que combinar el cuadernillo que está establecido y el voto automatizado. Ya me contaba el jueves pasado en la puesta en circulación del primer volumen de las memorias de Agripino,
me contaba un funcionario de la Junta cómo ya tenían los teléfonos para la lectura y convalidar los cuadernillos y tal, cómo ellos dicen tener la logística para que la población reciba en un tiempo oportuno los resultados de las elecciones municipales y de distritos municipales del 21 de febrero. Pero es, en realidad, un trabajo complejo en el que los partidos tienen que mantenerse vigilantes para evitar las triquiñuelas del pasado y casi del presente. ¿Cómo ve usted la contribución del gobierno de los Estados Unidos, que acaba de anunciar que a través de USAID y de la Fundación de Sistemas Electorales, en INFES, va a no solamente a patrocinarlo para que en la República Dominicana se produzcan elecciones transparentes, justas, sin fraude? Yo la veo bien, Guillermo. Todas las observaciones y las cooperaciones son bienvenidas a este torneo, porque va a ser la prueba del torneo de mayo. Se van a aprobar los equipos, se van a aprobar las denuncias, si fueron ciertas o no, que se produjeron en la primaria. En consecuencia, si viene la OEA, si vienen los institutos latinoamericanos de observación, que hay algunos bastante buenos, si vienen del gobierno americano, si vienen de instituciones, todos han venido a solicitud nuestra. Ahí que nadie me venga con el cuento de la soberanía, porque somos nosotros que estamos pidiendo esas colaboraciones, esas ayudas, para que la transparencia del proceso electoral pueda ser testificada por todos. Yo creo que eso es bueno para la democracia. En las democracias modernas, la interrelación entre las naciones y los organismos es una práctica común. Yo la veo muy bien, espero que todo eso contribuya al ambiente que se debe crear. Desde luego que la Junta tiene que trabajar en algo que ha sido denunciado de manera recurrente, que el presidente de la Junta ahora dice que es deslenable, pero fue parte de las presidencias de él anteriores y no se hizo absolutamente nada nunca, que es la compra de cédula. Porque la compra de cédula produce abstención y el peligro de la elección municipal va a ser la abstención electoral. Y hay que ver cuando la abstención es porque un ciudadano no tiene conciencia cívica y cuando es porque a ese ciudadano en necesidades económicas le retienen la cédula a través de cualquier mecanismo, incluido solidaridad. En consecuencia, todo eso hay que irlo viendo porque el fraude en las elecciones no siempre se produce el día de las elecciones. A veces el plan de fraude de las elecciones se ejecuta antes del día de las elecciones. De manera que yo creo que todas las observaciones que vengan y las ayudas en equipo y las ayudas en asistencia técnica, todas son bienvenidas. ¿Cómo define usted o nos da el significado de los tres candidatos principales que se mencionan? Luis Abinader en el PRM y aliados, Gonzalo Castillo, PLD, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. ¿Qué diría usted? Yo te diría que los candidatos no son tres, son cuatro. Hay un candidato a la posteridad, un candidato que tiene que proteger su legado. Está el presidente Danilo Medina. El presidente Medina es un hombre que hoy, todavía, a pesar de todo, aparece como el hombre que tuvo una gestión aprobada por gente de todos los partidos. Nota que en la última encuesta hay gente del PRM que no quiere la repostulación ni la reelección de Danilo, pero que le aprueba como gobernante. En consecuencia, hoy Danilo es presidente de gente que están en los tres partidos. En consecuencia, yo aspiraría a que Danilo, en protección de su legado, se mantenga como presidente y juegue el papel que todo presidente juega en una democracia, que es el de neutralidad y no el de fuente de conflictos, aunque su candidato, el candidato que él impuso en su partido, sea el señor Castillo. Yéndome a tu pregunta más directa, que es la de los candidatos que son postulados para ser presidentes, que en este caso no lo es el presidente Medina, yo te diría lo siguiente. Luis, ya te hablé. Luis encarna el cambio. Es un hombre joven que ha logrado empatías con las masas, que ha tenido la sabiduría de entenderse bien con Hipólito, a quien hay que felicitar, porque Hipólito ha tenido un comportamiento democrático. No todo el que pierde tiene la conducta que está exhibiendo en este momento él. En consecuencia, Luis ha sido capaz de entenderse a lo interno de su partido. Luis ha sido capaz de entenderse con sus adversarios naturales de siempre. Luis ha sido capaz de montar un
tinglado de negociaciones que le permite presentarse como un candidato de coalición. Y desprendido. Y desprendido. Pero todo eso te percibe que es un individuo que está maduro para ser presidente y enfrentar las dificultades de la nación con buen juicio, con moderación, con responsabilidad y con buen tino, con desprendimiento. En consecuencia, Luis aparece hoy ante la gente de esa manera. El cambio, pero un cambio que no nos lleva a traumas, que no es un cambio para producir conflictos, sino un cambio para conducirnos por un mejor camino. Así es como yo hoy lo veo en la percepción que la gente va teniendo de Luis. Porque la percepción que la gente tiene de un político va cambiando a lo largo de los meses, a lo largo del tiempo. Como la gente ve hoy a Luis, no era como lo veía a principios del año pasado, que lo veían todavía en la impronta de qué ocurrirá en el PRM, de cómo se manejará en este tema o en otro. No, hoy ya es un individuo que en la mayoría de los temas le dijo al país lo que él piensa hacer, que en su casa fue capaz de sortear todos los temporales y que fue capaz de entenderse hasta, aunque no se haya visto de manera personal, fue capaz de entenderse con los intereses del desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana que encabeza el presidente Leonel Fernández. Entonces, es un tipo con el que con el que la República puede contar, que puede tener un periodo de transición bueno, con un gobierno decente. Así es como yo creo que la gente está viendo a Luis. En el caso del señor Castillo, el señor Castillo era un desconocido absoluto antes de que fuera postulado hace unos pocos meses en contra del presidente Leonel Fernández. Un secretario, ministro, que no tenía mala puntuación porque nadie lo conocía. Había pintado, limpiado, no hay ninguna gran obra, excepto aquella de 450 kilómetros de Guayabal, que se le pueda adjudicar a él, pero la gente no veía que había sido mala la gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas de este señor que no es ingeniero. Cuando él sale a la palestra en contra de dirigentes tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana que en el juicio popular y en el juicio de muchos PLDistas merecían la candidatura por su tradición partidaria, el caso del presidente del Senado. Yo nunca votaría por él, pero los PLDistas de pronto sentían que este hombre que ha sido secretario general tanto tiempo lo merecía, o de otros. Luego, todos tienen que dejarle paso a este personaje que llega para ser candidato. Y Odebrecht. Y entonces, bueno, Odebrecht lo recogieron rápido porque se le vinculaba al tema de Odebrecht en Punta Catalina y a la renegociación que se hicieron en el consorcio vial y demás. Pero yo prefiero ser un poco más benigno y no analizar eso porque lo que tú me has preguntado es la percepción que yo tengo de cómo la gente lo ve. Entonces, este señor llega a la candidatura y es impuesto. Lo primero que ocurre entre la gente es, lógico, Guillermo, que la gente comienza a comparar los dos candidatos. La gente compara a Gonzalo con Luis y la gente se imagina a Luis hablando de economía y a Gonzalo. O a Luis hablando de cualquier tema y a Gonzalo. Y la gente dice, pero Gonzalo no puede hablar de ninguno. Si el propio presidente ha dicho que no lo dejen hablar. Si él cada vez que habla mete la pata. Entonces, los PLDistas comienzan, esto es importante porque es la matriz original del voto. Los PLDistas comienzan a comparar a Gonzalo con Leonel. Bueno, la comparación es una locura, porque Leonel con sus enemigos y con sus errores, Leonel era un símbolo de orgullo para el país como presidente. Y ponerlo al lado de Gonzalo y compararlo los dos, oye, que no da. Y sin embargo, este lo aplasto y este va. Entonces, viene con ese handicap. Por eso es que de la matrícula que queda en el PLD, no de la fuerza del pueblo, no, de la matrícula que queda en el PLD, 12 y 15, de esa matrícula, no vota por él, porque no se siente. Pero entonces ocurre que tampoco los altos dignatarios del PLD son capaces de defenderlo, se sienten avergonzados de su candidato. Y su candidato es objeto de memes de la población. En consecuencia, en esas condiciones tan adversas, es muy difícil que el señor Castillo crezca para competir. En consecuencia, no creo que en este momento nadie en el país esté pensando que ese candidato es un candidato en serio para competir. El tercero,
que es el presidente de la Fuerza del Pueblo, ahora anterior presidente del PLD y de la República, el doctor Leonel Fernández, surge y tiene más simpatías que la Fuerza del Pueblo, lo que es natural porque el partido se fundó hace un mes y todavía lo están discutiendo. Pero ojo, que a ese caballero no lo han podido bajar en las encuestas del 20%. Y él, por encima del 15%, da que Luis se va en primera vuelta como quiera. Otra cosa que ocurre aquí, que no se analiza en las encuestas, y es que Luis no solo es el candidato puntero, muy por encima de los otros dos. Ya los otros dos sumados suman menos que él, cosa que no daba así antes, sino que Luis además es el segundo candidato. Luis es primer candidato del 48%, pero Luis es segundo candidato del 23% y del 22% que los otros representan. ¿Por qué? Porque si hubiera segunda vuelta, que no me lo parece, el segundo candidato de Danilo es Luis, porque nunca tendría a Leonel de candidato. Si al contrario el que queda es Leonel, es Luis, el segundo candidato de Leonel también es Luis. En consecuencia, no hay vuelta floja. Luis está llamado a ser presidente de la República en las elecciones que van a tener lugar en el mes de mayo. Doctor Ángel Lockhart, una pregunta que no podemos dejar. Sabemos abogado, economista, pero la venta de Punta Catalina, las acciones, en estos momentos, ¿qué dice usted de eso? Yo estaba afuera y hubo un programa y se publicaron unos artículos del licenciado doctor Aristi Escuder. El jueves oí... Mi amigo Jaime. Sí, el jueves oí que alguien le preguntaba en mi presencia, a Pancho Álvarez le preguntaba a Andy Daujarre cuando estábamos en el tema este de Monseñor Agripino Núñez Collado, del libro, sobre unas explicaciones que Andy había dado en un artículo que escribió. Lo que yo he leído, lo que he visto de la gente, también la candidata al Senado ha publicado y ha obtenido informaciones importantes, Farideh Fadul. Lo que yo he visto es lo siguiente, Guillermo. Yo creo que es lo que cualquier televidente normal como tú y yo podrían analizar. Punta Catalina ha sido objeto de críticas por la forma en que se hizo la concesión y la empresa que la construyó. Y el presidente designó a una comisión de ciudadanos prominentes para que rindieran un informe sobre el precio. Y esos ciudadanos dijeron que el precio estaba más o menos como en el área y que recomendaban que la mantuviera el Estado. Ahora ocurre que los 1.945 millones de pesos, que era el precio del área y que esos notables dijeron que estaba bien, no es así, porque nos reclaman 708 millones más, que es lo mismo que hizo Odebrecht en todos los casos. En todos los casos Odebrecht compitió por un precio y ese precio nunca fue el final. Siempre le añadían 20, 25, 30, hasta 50%. Los famosos adendum. Los adendum. Entonces, hay adendum también en Punta Catalina. Y estamos peleando ese adendum porque se armó el lío, si no tampoco. Cuando se da la concesión para la construcción, hay un financiamiento que nos viene de Brasil. ¿Es por eso que se da? Ocurre que el financiamiento no se produjo y los dominicanos tuvimos que pagar a través del presupuesto con una tarifa alta. Cuando el petróleo bajó, nosotros pagamos cada mes Punta Catalina. Cada mes salió de Tesorería Nacional un cheque a Punta Catalina, a Odebrecht para la construcción de Punta Catalina. Se produjo el lío de Odebrecht en el mundo y seguimos pagando para que Punta Catalina se terminara, porque Punta Catalina, una planta de carbón que ya no se usan, iba a ser la solución del problema energético nacional, porque iba a producir a la mitad del costo el kilo de energía. Y ya íbamos a resolver el problema. Hemos visto que no hemos resuelto nada, pero Punta Catalina está prevista para tener ventas, creo que por 506 millones de dólares al año. Y debe dejar beneficios por 240 millones de dólares cada año. Es decir, que es un negocio de la República que puede en el corto plazo devolver lo que todos pagamos para que eso se hiciera y de lo que no le debemos un chele a nadie porque lo tuvimos que pagar en efectivo. Ahora, nos dicen, vamos a vender la mitad.
Vamos a vender la mitad, pero si no hemos acabado con el lío de Punta Catalina. La mitad la vamos a vender, bueno, la mitad, si se va a vender en 2.500 millones, que no anda lejos, 708 que nos cobran, 1.945 que contratamos, es más de los 2.500 que estamos vendiendo. Bueno, vamos a vender hasta la mitad de 2.500, 1.250. Pero no van a dar el dinero, no hay banco que financie una planta de carbón fácil en el mundo hoy. Es más, el jueves pasado, léase la prensa, Alemania empezó a desmontar toda su planta de carbón, porque ya no se van a usar en el mundo. Ok, pero vamos a venderlo y el que lo va a comprar no va a buscar 1.250 millones, sino que va a buscar un financiamiento. Pero ocurre que como deja 220 millones cada año, 240 creo, eso se va a llevar 120 millones de la mitad que deja. Es decir, que él va a recuperar su cuarto en 2 o 3 años y nosotros hemos vendido la mitad. No le veo la inteligencia a esa operación, pero sobre todo, Guillermo, y concluyo, no le veo la inteligencia al momento. Este no es momento, cuando un gobierno termina, para una operación de esa magnitud en un proyecto que ha sido objeto de tantos cuestionamientos. Y un proyecto que debe ir al Congreso a ser aprobado. Yo casi me atrevo a pedirle a Luis, a través de tu programa, que se pronuncie de manera clara sobre la no pertinencia del momento. Yo no te voy a discutir hoy si es buena idea o no, si contratamos una firma o vendemos. Eso hay que dejarlo para después. Pero no es pertinente que ningún inversionista se meta en eso ahora. El nuevo presidente es el que debe tener la posibilidad de resolver, de decidir sobre ese tema. Doctor Ángel Lockhart, brevemente vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación. A participar, yo no milito en ningún partido, pero me creo en el deber de participar en la política cuando se van a decidir cuestiones que interesan al país. Y animo a todos los que son de cualquier partido a que participen y a los que no también. Porque la república es una responsabilidad de todos, Guillermo. Y la república va mejor cuando todos participamos de las decisiones que tienen que ver con su futuro, que es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. En consecuencia, yo los animo encarecidamente a participar en las elecciones de municipios y de distritos en el mes de febrero y a participar en la elección de presidente y de Congreso en el mes de mayo de este año. Doctor Ángel Lockhart, nosotros siempre estamos complacidos con traerlo a usted aquí para analizar el panorama político, económico y social de la República. Pero ante todo, lo traemos porque entendemos y creemos firmemente que usted lo está haciendo en favor de las mayorías, en favor de la democracia, en favor de la alternabilidad política en la República Dominicana para contribuir al fortalecimiento democrático. Le reiteramos que este programa seguirá siendo frecuente. Su presencia para analizar estos acontecimientos de todos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un destacado hombre público de la República. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación